En nuestro programa del día de hoy, la CUT prepara equipo para la negociación del sector estatal. El gobierno pretende ilegalizar el derecho a la huelga. La sociedad civil exige participación en las negociaciones de paz y Cuba, ejemplo de dignidad y resistencia latinoamericana. Bienvenidos a Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Los trabajadores del sector estatal se ven muy afectados por las tensiones burocráticas que hay al interior del Estado. Por tal motivo, la Central Unitaria de Trabajadores pretende fomentar espacios de formación para prepararlos para la negociación colectiva. La negociación colectiva en el sector público ha tenido un desarrollo importante. Este año se han realizado más de 400 negociaciones y el próximo año se estarían presentando más de 400 pliegos de peticiones. Por tal razón, la CUT está conformando un equipo élite especializado de dirigentes sindicales que asesorarán a todos los sindicatos del sector público en la presentación de estos pliegos. Para el año entrante creemos que el contenido fundamental de estos pliegos tiene que ver con la ampliación de las plantas de personal. En el sector público laboran cerca de 1 millón de personas de forma deslaboralizada, a través de contratos de servicios, a través de SAS, a través de cooperativas. El Estado es el principal promotor del incumplimiento de los derechos laborales. Por eso creemos que el punto central de todos los pliegos tiene que ser la ampliación de las plantas. Tenemos un porcentaje cercano al 80% de los profesores universitarios son temporales, es decir, están en una categoría que se denominan ocasionales o catedráticos. O sea, las plantas de personal o las plantas docentes en las universidades a duras penas llegan al 20% de profesores. O sea, no está cumpliendo la función que debe tener una planta administrativa o una planta docente, como es de un lado la excelencia dentro de la prestación de ese servicio y de otro lado el derecho a la estabilidad laboral. En segunda instancia, creemos que un elemento muy fuerte debe ser el tema del incremento salarial. Para el año que termina, creemos que el costo de vida va a estar bordeando el 5.5%. Y creemos que las instituciones tienen capacidad económica para hacer incrementos salariales muy superiores a esto. Creo que en todas partes debemos de pedir el 10% de incremento salarial. Los salarios no son los óptimos. Si usted hace una medición de cada sector a nivel Latinoamérica, usted observa que en Colombia es un salario bastante minoritario frente a sus espejos en lo que es la región. Segundo, hay un proceso estatal desde el mismo Ministerio de Hacienda y cada una de las instituciones, es de que la precariedad salarial debe incrementarse y ello conlleva un efecto colateral, es la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Tercero, el punto del bienestar social. Tenemos experiencias importantes que creemos hay que profundizar. En muchas instituciones del Estado este año hemos logrado auxilios, apoyos educativos para la Universidad de los Trabajadores. Creemos que eso hay que extenderlo a todas las instituciones del sector público que apoyen económicamente a los trabajadores en la universidad, en el colegio de los hijos. Asimismo, creemos que hay que mejorar la capacitación para el mundo del trabajo, para que los trabajadores tengan mayores habilidades, mayores experticias y también peticiones exitosas que se han logrado como en Bolívar, donde los sindicatos han logrado un lote de vivienda para construir vivienda para los trabajadores. Creemos que en los pliegos de peticiones podemos plantear vivienda para los trabajadores, toda vez que hoy en Colombia hay un déficit importante de vivienda en general y para los trabajadores. Las necesidades que hemos visto al interior de las instituciones es que la gente necesita bienestar tanto para ellos como sus familias. Está la cuestión de las becas, de los auxilios, de la vivienda. A estas alturas pues hay muchas señoras de servicios generales, hay vigilantes
que pues sus ingresos no les han dado la posibilidad de tener una vivienda digna, y eso lo hemos tratado de hacer en los pliegos, pero desafortunadamente las administraciones siempre salen de que no hay recursos y tampoco se hacen las gestiones necesarias que vayan encaminadas para el bienestar del trabajador, que lo más importante es el bienestar. Si hay bienestar, hay productividad y hay ánimo en la gente para luchar y para seguir adelante. A pesar de que los trabajadores estatales tienen muchas limitaciones en sus procesos de negociación, este sector se ha caracterizado por avanzar en importantes procesos de unidad. Creemos que la voluntad política del gobierno en el tema del trabajo decente se debe materializar, se debe concretar ampliando la planta y no haciendo discursos. Hoy los trabajadores vemos que es viable, es posible, mediante la organización, mediante la unidad, mediante la lucha, mediante la movilización, cambiar esas situaciones adversas. Por eso hoy el sindicalismo del sector público debe tomar las banderas y empezar a generar procesos de unidad que nos conlleven a lograr victorias y conquistas importantes en este país. Trabajadores del sector mineroenergético protestaron frente a instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, exigiéndole el pronunciamiento frente a los reiterativos fallos de ilegalidad de la huelga. A partir del 14 de abril, Sintra Cerromatoso inició su huelga en la empresa Cerromatoso, filial de la multinacional BHP Billington, por la modificación de la jornada de trabajo. Cumplieron con todos los reglamentos establecidos en el régimen laboral colombiano y, sin embargo, el Tribunal Superior de Córdoba la decretó como huelga imputable al empleador. Nosotros para el mes de abril nos tocó convocar a una asamblea para votar la huelga, ya que la empresa venía sistemáticamente violando la Convención Colectiva de Trabajo, queriendo cambiar la jornada laboral de 8 horas a 12 horas. Tuvimos inconveniente porque Cerromatoso fue apoyado mucho por el Ministerio del Trabajo. En vez de garantizar el 448 del ejercicio de la huelga, lo que hizo fue garantizarle a la empresa todo el amangualamiento con el SMAP. Incluso fuimos atropellados por agentes del SMAP, que los cuales está prohibido estar en instalaciones de las empresas cuando hay huelga legal. Levantamos un acta donde se levantaba la huelga y la empresa quitaba más del 50% de los trabajadores que estaban en turno de 12 horas, los volvía al turno de 8 horas. De ahí en adelante empezó ya la compañía a presionar más a los trabajadores y a la organización sindical, incluso con persecuciones. La huelga es la herramienta consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo que utiliza la clase obrera para exigirle a su patrón cuando éste no quiere respetar los derechos de los trabajadores. Además de esto, es un derecho internacional que el gobierno nacional ha intentado desmontar sistemáticamente. El Tribunal Superior de Córdoba decidió de manera absurda que los trabajadores de Cerromatoso habían hecho una huelga ilegal porque habían ubicado pancartas al exterior de la empresa, y eso se constituye un acto de violencia. Sin embargo, aceptó que la huelga era imputable al empleador y a su vez que la huelga fue ejecutada o realizada de manera legal. Esto es un fallo insólito, porque no se puede entender que ningún movimiento sindical del mundo haga alguna actividad si no es a través de algún tipo de anuncios expresados en las pancartas. Nos han legalizado en el sector minero energético, hasta ahora no hay huelga. Y el libreto es que en la huelga se ha utilizado violencia cuando todo eso ha sido desestigmatizado en los tribunales. Incluso en la huelga de las aguas de Virico, el Tribunal Superior de Valledupar falló a favor de la huelga legal, pero la Corte revocó ese fallo. Y en la huelga de Drummond han sido hechos ajenos al desarrollo de la huelga. No solamente están declarando ilegal la huelga, sino que con eso están dando muerte al movimiento sindical en lo que respecta al derecho a asociación. Hay una política del empresariado mundial para acabar con el derecho a la huelga. Se ha expresado en la OIT del año 2012. Y desafortunadamente aquí en Colombia, a pesar de que está consagrado en la Constitución el derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales, desafortunadamente nuestros tribunales, la rama judicial, al más alto nivel, especialmente la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, ha venido declarando la mayoría de nuestras huelgas como ilegales. Unas
Unas porque ellos consideran de que cualquier actividad en Colombia es servicio público esencial y por tal motivo está prohibida la huelga. Y otras porque se inventan cualquier pretexto, ¿sí?, del empresariado para justificar su ilegalidad. Ya pretenden prohibir el derecho a la huelga en los sectores de salud y servicios públicos. No se puede olvidar que la huelga es un derecho que debemos defender todos los trabajadores. Invitamos a solidarizarnos con todos nuestros compañeros que constantemente les vienen ilegalizando sus huelgas. Hoy la utilizan algunos, mañana la tendremos que usar todos. Es una herramienta en la cual nosotros como trabajadores organizados es lo que nos da la dignidad frente a las luchas, como es la salud, como es un trabajo digno, como son el derecho también a la vida y a la salud. Imaginémonos todos los trabajadores en general donde no podamos acceder al derecho a la huelga. ¿Qué pasaría? ¿Cómo pelearíamos nosotros nuestras reivindicaciones, nuestros derechos? Es un llamado que nos debemos hacer todos en general, porque es la única herramienta que tenemos los trabajadores. A la huelga, compañero. Por el derecho a la huelga. No vaya a trabajar. Deja quieta la herramienta. Es la hora. La paz no se construye solamente en La Habana. La sociedad civil necesita la participación activa en la actual y futura mesa de diálogo. Las organizaciones reunidas en este evento hicieron saber al gobierno que para ellos la paz está en el territorio nacional, por lo que el conflicto no se soluciona firmando acuerdos en La Habana, sino generando cambios reales en las regiones, cambios que deben contar con la participación de toda la ciudadanía y las organizaciones sociales. La paz es una iniciativa, es una propuesta política que un gran o amplio sector del movimiento social está convocando al gobierno nacional, a la comunidad internacional, a las organizaciones en general, a todos los estamentos del país para participar directamente en los procesos de paz. Pero que sea a través de un proceso por el cual hoy estamos haciendo un llamamiento a que se constituya este escenario. ¿Y por qué estamos convocando a que se construya una mesa social para la paz? Porque hay una mesa de negociación con la FARC, seguramente puede haber una mesa de negociación con el ELN, y el movimiento social, el movimiento popular, la sociedad colombiana no está participando. Y creemos que en este momento histórico de construcción de paz es necesario poner esa agenda social en el orden público, en la agenda pública para negociar con el gobierno y facilitar, además de que haya una superación del conflicto armado, también que hayan unas reformas para la superación del conflicto social y político que obviamente han alimentado históricamente el conflicto armado en Colombia. En este escenario se manifestó que las regiones deben ser el eslabón determinante para la construcción de una paz estable y duradera, y es allí donde se deben focalizar las acciones de transición al posconflicto, periodo que seguirá tras la refrendación de acuerdos con las insurgencias. Desde las organizaciones juveniles en general hemos venido construyendo una agenda de paz. Esa agenda pasa por varias cosas. Primero, el tema de desmilitarización de la vida. Sobre todo, nosotros pedimos construir paz, es acabar con el servicio militar obligatorio en este país. Nosotros venimos hace muchos años pidiendo que el campesinado sea escuchado. La paz no es únicamente un acuerdo entre las guerrillas y el gobierno. Como campesinos nosotros somos víctimas del conflicto. Y lo que nosotros estamos diciéndole al gobierno nacional y a la sociedad colombiana es que para que los campesinos tengamos paz debe haber reconocimiento de nuestros derechos, debe haber respeto en nuestros territorios y tener derecho a las inversiones que el gobierno no ha hecho. El sistema que tiene este gobierno nos ha vulnerado al pueblo campesino. Hemos sido desplazados, masacrados, violentados de una u otra forma. En el caso del departamento de Arauca, las multinacionales han desplazado, han masacrado campesinos, han explotado y robado nuestros recursos. Nosotros pedimos que la posición de los habitantes de los territorios sean tenido en cuenta cuando se ordenan los territorios, cuando se planean los territorios, cuando hacen proyectos, megaproyectos, que se tenga en cuenta el sentir de las comunidades.
no solo la rentabilidad, sino la felicidad de las comunidades. Que eso de que se habla de gobernabilidad, nosotros digamos es felicidad, libertad para que nosotros nos desarrollemos de acuerdo a nuestras culturas y nuestras costumbres. La propuesta de la comunicación popular es la recuperación de los medios para las comunidades y en ese sentido debe haber una legislación que democratice la comunicación y los medios de comunicación, que no es lo mismo. Democratizar la comunicación es permitirle a las comunidades que desarrollen su propia forma de comunicación, que van desde el arte hasta la misma comunicación lectoescritora. Y de otro lado es recuperar una ley que venga y le dé el espectro radiomagnético, el espectro electromagnético a las comunidades también. Uno de los elementos fundamentales a desarrollar es garantizar la cobertura del déficit presupuestal que tienen las universidades públicas. Además de eso, hay que mirar hacia las regiones, hay que mirar hacia las universidades públicas. La mayoría de las universidades públicas del país están en déficit presupuestal en este momento y si no es lo prioritario, sí es una de las cosas que más está afectando. La financiación afecta a nivel de la investigación, de la cobertura, de la permanencia dentro de las universidades. Necesitamos que el gobierno garantice escenarios para discutir la ley de educación. Nosotros desde el movimiento indígena hemos venido construyendo una agenda nacional de paz durante los últimos tiempos y le hemos planteado tanto al gobierno como a las insurgencias la posibilidad de que esa agenda nacional indígena de paz sea debatida y discutida con el movimiento indígena colombiano, sobre todo porque en nuestros territorios es donde se ha desarrollado el conflicto armado. Esa agenda incorpora elementos estructurales como el tema territorial, como el tema de la autonomía, como el tema del control del territorio. Yo creo que es muy importante que un espacio como la Mesa Social para la Paz se esté instalando justamente en la ciudad de Bogotá, se está instalando también en espacios urbanos, porque creo que es hora también que en la agenda de la paz entre el tema urbano. Las ciudades son los espacios que hoy en día más concentran la población colombiana, pero también que tienen unos índices de segregación, de injusticia y desigualdad muy altos. Es fundamental que el tema urbano empiece a ser parte de los diálogos de paz, es fundamental que conjuntamente entre lo que se esté dialogando en estos acuerdos y lo que pueda aportar la sociedad civil, se pueda plantear una reforma urbana integral para las ciudades. Por estos días se llevó a cabo el 24º encuentro de solidaridad con Cuba. Este encuentro contó con la participación de uno de los 5 héroes cubanos, que además fue condecorado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. El 1 de enero de 1959, Fidel, el Che y Camilo hicieron su entrada triunfal en La Habana. Desde entonces, la Revolución cubana se convirtió en un símbolo de la lucha antiimperialista y de resistencia, influenciando a muchos países a tal punto que replanteó procesos organizativos de muchos trabajadores. Todo el proceso cubano que se vive después del 59 genera una autoridad moral en su gobierno, en sus dirigentes, que al lado de la paz, pues es fundamental, es determinante, e incide, digamos, en cambiar la mentalidad de los guerreros, para transformar los guerreros en hombres y mujeres de paz, y eso me parece esencial en el siglo XXI, y para una sociedad como la colombiana, que tiene que librar su propia lucha por la democracia, ya no desde las montañas o de los rincones armados y clandestinos, sino desde sus propias multitudes. Después de más de 17 años de lucha continua mundial, no solo de los solidarios en Colombia, para la libertad de los 5, para demostrar su inocencia, y que eran infiltrados en el gobierno norteamericano para defender la revolución cubana y acabar con el terrorismo que se venía haciendo. Eso significó para nosotros tanto, que logró que Estados Unidos y el mundo entendiera que no se puede seguir con una farsa. Y por último, este encuentro, nosotros tenemos que destacar las conclusiones, y es que ya terminada esa etapa de la liberación de los 5, donde todo el mundo, inclusive Colombia, tuvimos muchos que avanzar, mandándoles notas a Bush y a todos lados. Hoy en día la batalla y se enfila la lucha de los solidarios por Cuba en lograr que Estados Unidos termine con el criminal bloqueo económico y financiero que pesa sobre la isla. Los 5 héroes antiterroristas, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, lejos de su patria, se dedicaron a la lucha contra el terrorismo.
En 1998 fueron arrestados, enjuiciados y condenados en Miami, lugar donde no podían tener un juicio justo. Básicamente la historia de 5 hombres que fuimos detenidos en Miami, en los Estados Unidos, por el FBI, mientras tratábamos de evitar acciones terroristas de grupos que primeramente fueron entrenados por la CIA en los años 60, en sabotaje, en asesinato, en fin, en todas las artes del terrorismo, y que luego independientemente siguieron practicando el terrorismo contra Cuba, aprovechándose de su poder en Miami y de sus contactos con el gobierno norteamericano, de la complicidad de ese gobierno. El 12 de septiembre de 1998 fuimos apresados por el FBI, precisamente para evitar que siguiéramos monitoreando las actividades de esos grupos, sometidos a un juicio que luego, muchos organismos internacionales consideraron como arbitrario e injusto, pero también un juicio que, a pesar del silencio de la prensa, de que las corporaciones de la información se negaron a reportarlo, poco a poco, a través de la lucha de nuestros familiares, luego del pueblo cubano y más allá de muchos amigos solidarios, incluyendo muchos colombianos, se logró crear un movimiento de solidaridad con los 5 que finalmente logró ejercer la suficiente presión sobre la Casa Blanca para que ella decidiera liberar a los hermanos que faltaban. Este proceso terminó en lo que sucedió el 17 de diciembre, que todos conocemos, donde el presidente Obama anunció un cambio de política hacia Cuba, y parte de ese cambio fue el paso que, repito, la solidaridad internacional le impuso a la Casa Blanca de liberar a los 3 compañeros restantes de los 5 que aún estaban presos. De Cuba, un país gobernado por sus trabajadores, enviamos un saludo a los trabajadores colombianos. Yo creo que todos somos hermanos, que todos aspiramos a lo mismo, que aspiramos a que un día el mundo sea gobernado por quienes producen la riqueza, no por una élite que nos impone las tragedias que como seres humanos nos imponemos los unos a los otros. Y yo creo que en ese sentido todos somos parte de la misma lucha, del mismo sueño, de que un día las grandes mayorías sean las que gobiernen. Y les deseo en ese sentido todo el éxito en sus luchas, tanto sindicales como sociales como políticas. Yo creo que al final todos aspiramos a ser parte de ese continente que soñó Bolívar, que soñó Martí, que soñó Fidel, que soñó Chávez. Y les deseo, repito, éxito y les envío un abrazo de parte de los 5 y del pueblo cubano. El alcalde mayor del Distrito Capital, Gustavo Petro, condecoró con la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá en el grado de Gran Oficial al héroe de la República de Cuba, René González. Los 5 antiterroristas cubanos han sido actores en la defensa y autonomía de los pueblos, la soberanía e identidad de Latinoamérica y el Caribe. Indudablemente la Revolución Cubana transformó la identidad de los trabajadores latinoamericanos en su momento. Los invitamos a ver la entrevista completa de René González en nuestra página web www.contactosocial.tv. Gracias por su compañía. Contacto Social, el informativo de los trabajadores.